señores, continuamos con el sol de la mañana y a las 8:13 nos vamos al primer Santiago de América con Jaime Tomás. Buenos días, Jaime. Adelante. Buen día, señor Martínez Pozo. Un placer compartir con usted y los demás del equipo del Sol de la Mañana. Hace unos cuantos días le preguntaba a un muy informado periodista capitalino quién ganaría la consulta del PLD el próximo domingo 16 de octubre. Y sin pensarlo me dijo el que tenga 1.000 millones de pesos. Luego fue más condescendiente y dijo, bueno, quizás 1.000 no, pero el que tenga 500 millones de pesos. Y he estado haciendo el cálculo. Ayer le preguntaba a un diputado que es hermano de uno de los aspirantes a ganar la consulta y me decía que no se necesita dinero, que se necesita algo para la logística. Y yo le preguntaba a él, más que preguntarle, le decía, ¿cuánto se necesita para salir electo a una diputación? Por lo menos en la provincia de Santiago. Le digo yo, porque yo sé que de 15 a 20 millones de pesos. Y me dijo, sí, eso es correcto. Y hay quienes han gastado más. Por ejemplo, un diputado que está enfermo en la Florida, de ese se dice que invirtió más de 40 millones de pesos. Yo no sé si calificarlo como inversión o como gasto. No sé, porque yo entiendo que el que gasta 20 millones de pesos sin ser multimillonario es porque pretende sacarlo de algún lugar en algún momento. Bueno, pues la consulta del PLD, el que no tenga para la logística y para comprar votos, todos los partidos tienen que comprar votos en todos los procesos electorales, lo que ellos califican como el día D, que viene de una de las guerras mundiales. Entonces, el que no tenga para esa logística y para comprar votos, se puede quedar en su casa acostado, porque esa es la realidad. Hay que transportar personas, hay que tener equipos en torno a todos los colegios que van a funcionar, digamos colegios, con colegios electorales, pero sin la participación organizativa de la Junta Central Electoral y por consiguiente sin las juntas municipales. Pero el día de hay que movilizar personas y hay que pagar votos. Eso no es secreto. Y todos los partidos tienen que hacerlo para las elecciones. Esto es una consulta, pero equivale a lo mismo. Equivale a un proceso o de selección de candidatos, que de hecho eso es lo que es. Pero hay que tener dinero para esa consulta que se va a desarrollar el 16 de octubre. Y me imagino que nadie se sorprende de esto ni se va a escandalizar. Esta es una realidad pura y simple. Eso es lo que yo creo. Hemos estado leyendo que nuestros padres, los padres nuestros que son los Estados Unidos, están señalando que en el sector azucarero hay maltrato hacia los trabajadores. El sector estatal hace muchos años que dejó de tener ingenios. Los ingenios que tenemos en el país son de propiedad privada. O sea que si hay maltrato a los trabajadores son esos empresarios. Pero de paso hay que decir que creo que todavía el país es beneficiario de una cuota preferencial azucarera. O sea que exportamos azúcar con una condición preferencial. Y eso da pie a que Estados Unidos pueda tipificarnos al país. En verdad debiera señalar específicamente a los dos grupos privados que tienen ingenios. Y que incluso para cubrir con la tasa preferencial, con el paquete de azúcar vendido a Estados Unidos, tienen que importarla directamente desde Brasil en la mayoría de los casos. Entonces, el hecho de que exista todavía, que yo creo que existe, ese acuerdo, esa tasa preferencial de Estados Unidos hacia República Dominicana, es lo que le da fuerzas a ese país para estar involucrado en el tema de los ingenios y de supuestos maltratos que reciben los trabajadores de los ingenios, que la mayoría de los cortadores de caña son haitianos, como siempre ha sido, pero esos ingenios pertenecen al sector privado y el gobierno debiera desvincularse, aunque si el gobierno se desvincula, entonces los empresarios privados perderían esa
cuota preferencial que se le otorga al país, pero que está beneficiando a empresarios. Esa es la realidad. El tema de las escuelas, de los colegios, es algo que no va a parar por ahora. Son muchos los planteamientos, mucha la oposición. El gobierno, a través de su ministro de Educación, se durmieron en estos 2 últimos años, que debieron enfrentar el problema. Y ahora ya cuando faltan apenas días para el inicio de la docencia en las escuelas, porque ya los colegios principiaron su jornada de educación, el calendario lectivo para este 2022-2023. El problema es grave. Hay contradicción. Educación dice que faltan aulas y pupitres para más de 100.000 estudiantes. La ADP dice que son más de 300.000. La verdad es que es una situación bastante compleja y que lamentablemente, debido al procedimiento de los pensantes del país que han establecido tantas amarras para hacer todo transparente, para situarnos como un país del primer mundo cuando somos una nación del tercer mundo, entonces ahora resulta que hay una cantidad de escuelas paradas cuyos contratistas recibieron dinero y se lo cogieron, que recibieron contrato y dinero sin solares que se compraron por encima del valor real. Todo esto el gobierno no puede, tiene que esperar que las cosas se diluciden a nivel jurídico para poder terminar una escuela, porque hay contratistas que ni siquiera viven en el país, porque del 20% inicial se cogieron la mitad o se lo cogieron todo y se fueron del país, resolvieron sus problemas aquí y se fueron del país, digamos que huyendo. Entonces, el sentimiento que debiéramos tener en forma colectiva es buscarle solución a esto, pero hay unas amarras jurídicas que el gobierno no puede romper, porque es un país moderno el nuestro y todo tiene que ser apegado a lo que dicen los cánones legales y todo eso. Entonces, no se puede. Y hace años que hay escuelas que están sin terminar porque los contratistas o no recibieron sus ubicaciones o se transfirieron a otras personas, como se citaron en algunos casos. Debiéramos tener un sentimiento colectivo de buscar una solución a este problema y que el gobierno pueda terminar las escuelas. Pero no podemos culpar solo al Ministerio de Educación. Recordemos que este mismo gobierno le pasó al Ministerio de Obras Públicas la construcción de las escuelas, la supervisión como tenía que ser. La educación no tenía la capacidad para construir la cantidad de escuelas necesarias. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que antes de estar culpando al exministro de Educación, repasemos y veamos que es el Ministerio de Obras Públicas que ha sido quizás incompetente en esta gestión para resolver el problema de la construcción de locales para las escuelas. Esa es la realidad. Entonces, con el tema de la Cámara de Cuentas, que es un tema que parece que solo se va a definir cuando los 5 miembros, 3 damas y 2 caballeros asistan al hemiciclo de la Cámara de Diputados. A mí me parece bastante extraño que el presidente de ese organismo no haya dicho nada y ha permitido con su silencio que se propalen versiones de si hubo acoso laboral, que si hubo acoso sexual y todo lo demás. Yo no me explico el por qué no ha hablado, porque quienes han hecho las denuncias son 3 mujeres que son integrantes de la Cámara de Cuentas. Entonces, el presidente de ese organismo debió responder temprano y ponerle freno a una discusión que ahora se dice que es malintencionada, que es una campaña de algunos sectores en coordinación con algunos comunicadores para desprestigiar a la Cámara de Cuentas. Pero bueno, hay una denuncia y el presidente de ese organismo no ha dicho nada. Y habrá que esperar entonces la reunión de los 5 miembros con los diputados para saber realmente qué es lo que sucede internamente en esa institución. Pero me parece bastante extraño que el presidente de la Cámara de Cuentas no se ha expresado en torno a los señalamientos o acusaciones de problemas internos, de acoso laboral o acoso sexual. El acoso sexual es algo bastante complejo, es bastante serio como para que a usted lo señale y usted se quede callado. A mí me extraña eso.
Entonces, no es un asunto de campaña en contra de la Cámara de Cuentas, o sea, no es una campaña pura y simple. Es que los dos varones que conforman ese organismo, conjuntamente con las tres damas supuestamente denunciantes, no han dicho nada, incluyendo al santiaguero Mario Fernández. Entonces, ¿cuál es la situación en torno a la Cámara de Cuentas? ¿Hay una campaña en contra de los integrantes? Yo creo que no, porque hay una denuncia de las tres damas integrantes de esa institución. Entonces no es que se ha orquestado una campaña en contra de la Cámara de Cuentas. Que hay gente que se ha aprovechado de esta situación. Probablemente lo que más hay en el país y más en la capital es gente que quiere obstaculizar el desarrollo de los trabajos que tiene que hacer la Cámara de Cuentas. Pero hay una situación que ellos tienen que dilucidarla públicamente, porque eso no es una entidad privada para que nada de lo que ahí suceda se quede tras bastidores. No debiera hacerse público. Es un organismo estatal que tiene ingentes responsabilidades y todo lo que se haga ahí tiene que ser transparente. Entonces, ¿por qué el silencio del presidente de la Cámara de Cuentas? Es mi pregunta. Y con esto termino, señor Martínez Pozo. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Un placer.